y no es un deber pues expresarnos con un gran número de personas, o sea, realmente no es una obligación. Sabemos que hay cargos y hay profesiones y hay diferentes directrices en el conglomerado social que no es necesario tener una muy buena vinculación con hablar en público, sino que hoy en día lo que es las redes sociales, lo que es nuestro proyecto de vida, lo que es involucrar y llevar la profesión a otro nivel, nos ha de alguna forma arrojado y nos ha llevado a ese núcleo de poder desarrollar esta faceta de ser un muy buen orador y tener un contacto excelente con las personas, que creo que es lo que a cada uno de nosotros nos llama la atención. Todos queremos ser protagonistas, todos queremos llamar esa atención de cierto número de personas, y eso digamos que es como lo principal que queremos abordar el día de hoy, cómo saber afrontar ese miedo. Pero ese miedo no lo afrontamos de la noche a la mañana. Tenemos que construir herramientas, tenemos que construir discursos, tenemos que construir escenarios en donde las personas nos escuchen y tengan presente que nuestro discurso es algo válido para ellos. También es de decir que en esta presentación el día de hoy quiero abordar y entregarles a cada uno de ustedes unas herramientas que le van a servir muchísimo para poder, digamos, no solamente pues salir el día de hoy con unas fases o con unas claves necesarias que les brinden ese soporte de saberse expresar con un número de personas, sino que también ustedes puedan ver su profesión desde un proyecto de vida distinto al que lo vienen viendo el día de hoy. O si de pronto ejercen dentro de otras áreas, quiero que ustedes vean que esta necesidad que el día de hoy se nos ha convertido en hablar en público, porque hoy en día es necesario la conexión con muchas personas para que nuestro trabajo, para que nuestro proyecto, para que nuestras amistades y para que todas las facetas que reúnen estos discursos puedan llevar a un solo beneficio, a un solo objetivo, que es poder ser reconocido. Entonces, digamos que les decía que al principio vamos a hablar sobre qué es la oratoria. Empecemos hablando por el concepto. Entonces, principalmente, les quiero decir que la oratoria es ese conjunto de técnicas, herramientas o como ustedes lo quieran llamar, apoyado en esas normas y criterios que faciliten la elaboración de una intervención oral. Ese es como, por decirlo así, el primer plato que nosotros vamos a empezar a dominar con respecto a qué es la oratoria y cómo lo vamos a manejar. Entonces, ese es el concepto que particularmente podemos encontrar en cualquier buscador de internet, ¿ya? Pero realmente yo los quiero invitar a reflexionar. O sea, la oratoria no significa hablar por hablar, es hablar basándose en técnicas que permitan que su discurso llegue a ese número de personas y, sobre todo, restablezca esa necesidad que tiene una persona con el público, y no solamente con el público, sino establecer un vínculo con ciertas personas que les permita a cada uno de ustedes llevar esa necesidad, ese hablar en público, esas técnicas que les arroja no solamente un sistema, no solamente un conglomerado social, sino poder establecer un discurso propio que les permita a ustedes conectarse con las otras personas, conectarse con lo que están haciendo, porque eso es lo necesario. La magia no resulta de la noche a la mañana, la magia está en cada uno de ustedes, en saber cómo explotar, en saber cómo dirigir esta categoría profesional acerca de no solamente llegar a ser un buen orador, sino en ser escuchado y tener un discurso previo que le permite intervenir dentro de una sociedad. Entonces es por eso que yo aquí les pongo esta figurita muy interesante, que es de una persona que está hablando y no solamente le habla a un grupo de personas, sino que habla en todos los medios de comunicación que puede, como YouTube, como en el medio de trabajo, como en el medio estadístico, como en el medio de su relación amorosa, como en el medio de conectarse con sus amistades y entre otros. Porque es que cuando uno habla de la oratoria es crear líderes, es crear personas empoderadas para que puedan intervenir, para que puedan cambiar ese núcleo social con el que de alguna forma no están de acuerdo. Y eso es lo que han hecho los grandes oradores. Referirse a ese grupo de personas para cambiar su núcleo, llamar la atención y hacer algo totalmente diferente y distinto. Digamos que este punto número uno que les quiero hacer referencia tiene que ver con algo que yo he llamado antigüedad. Entonces,
En la antigüedad, las personas se expresaban de acuerdo a un tono de voz potente, claro, expreso, y su lenguaje corporal era muy llamativo, que hacía que las personas se reunieran alrededor de él a escucharlo, pero no solamente escucharlo porque tenía un muy buen tono de voz, sino que su intervención era elocuente, era precisa, era concreta. Digamos que algunos ejemplos, y creo que ustedes de pronto pueden conocer un poco acerca de oradores en la antigüedad, como Sócrates, como Platón, y entre otras personalidades que reunían a un gran número de personas, y no solamente era por su tema de saber hablar en público, porque el saber hablar en público es algo que se construye, no es algo que nosotros vamos a decir, ay, el día de hoy amanecí contento, entonces voy a irme al supermercado a reunir un grupo de personas y les voy a hablar. No, creo que el poder de orar, el poder de hablar, el poder de discutir, tiene que ver con algo muy importante y lo quiero dejar en claro en esta conferencia, y es poder hablar de una forma clara y con un conocimiento previo, resolviendo la necesidad de las personas. Y eso era lo que en la antigüedad las personas construían. Y por eso me parece importante hacer una referencia entre la antigüedad y la actualidad, y por eso he traído estas dos diapositivas el día de hoy. En la actualidad, las personas, como nosotros, como cada uno de ustedes que están viendo esta conferencia, lo que yo les he venido diciendo, conectémonos con las personas, pero no una conexión en vano, sino una conexión en donde nos sigan el discurso, en donde esas claves, en donde esas necesidades, podamos que las personas les llame la atención, y no solamente llamar la atención de ellos, sino decirles, mire, haga un alto en el camino. Pero es lo que yo les digo, o sea, no es que hoy amanecí contento y fui al supermercado y reuní un grupo de personas y les empecé a hablar del tema de las bajas y alzas de los precios. No, creo que los conocimientos, los discursos, la oralidad se va construyendo, depende de las necesidades que uno logra ubicar en el público. Un claro ejemplo es mi red social. Yo, cuando construyo, hablando jurídicamente, lo construyo para resolver una necesidad de un conglomerado de personas que necesitan de mi apoyo con respecto a lo que yo estoy haciendo. Y esa es la capacidad, y a través de mis conferencias lo que hago es eso, llamar a las personas, decirles, vengan acá que les voy a decir algo muy interesante que les va a servir para su vida, y las personas copian ese discurso, a las personas les gusta, pero no solamente llamar esa atención y que me sigan el discurso, que me sigan el juego, sino yo también hacerlos partícipes de lo que estoy haciendo, de lo que yo realmente hago, y creo que uno incorpora sentimientos hacia las personas cuando uno está hablando, porque el hablar no solamente es uno hablar por hablar. Creo que los conocimientos tienen que estar bien claritos para que las personas entiendan que hoy en día los discursos no son preestablecidos de la noche a la mañana, y es también de decir que los discursos tienen que ser coherentes. Es por eso que, digamos, una persona que logre atraer al público, que logre conocer los sentimientos, que eso es muy importante, conocer los sentimientos de las personas, unirlos a su discurso, unirlos a que participen, unirlos a que sean parte, unirlos a que sean como amigos de uno, que uno pueda tener esa conexión con ellos y que ellos sientan que uno es una persona y que es un ser humano igual a ellos. ¿Cuál es el problema que yo he logrado identificar últimamente? Que las personas que están hablando en público están estableciendo barreras con las personas, y puede ser muy importante su discurso, puede ser muy importante lo que está diciendo, pero realmente no está generando esa conexión, no estamos siguiendo el discurso, sino que los vemos porque toca con obligatoriedad. Entonces vemos que el profesional establece una barrera, y la gente como que no tiene como esa porción o esa pequeña parte de poder intervenir, de poder ser, digamos, importante. Con respecto a eso, les quiero traer un ejemplo que me sucedió cuando estuve participando también en la Secretaría de Juventudes en Medellín, en donde había una persona que estaba hablando y quería resolver una necesidad, y me pareció muy chévere el discurso, muy bonito, pero se le olvidó al ponente escuchar a las personas, porque eso hace parte de nosotros. Si nosotros logramos escuchar, si nosotros logramos establecer esa conexión, pues podemos resolver no solamente problemas, sino establecer soluciones, poder construir lo que yo en algún momento he llamado facetas que nos permitan establecer directrices para poder dar
no solamente esas soluciones, sino que las personas sientan que son parte de nosotros. Entonces, cuando hablamos de la oralidad, pues ahí vemos la persona que está escondida detrás del micrófono, porque creo que, pues yo les digo a cada uno de ustedes que si uno tuviera un escenario repleto de personas, así seas el mejor orador, es normal sentir miedo, es normal sentir que a uno le tiembla la voz, que le suban las manos, que de alguna forma no sabes qué hacer en el escenario. Y es ahí donde entra un punto clave. ¿Cuál es el punto clave? Saber y establecer esa conexión con las personas y hacerlos parte del discurso. Digamos que yo en estos momentos, pues si les diera esta charla presencialmente, creo que haría primero unas preguntas y sé que cada uno de ustedes le ha temblado la voz en una exposición de la universidad o el colegio o el trabajo, no han podido sacar adelante ese proyecto, esa conexión, porque es normal cuando tienes la carga, cuando tienes el peso de establecer un conocimiento con las personas, y no solamente el conocimiento, sino establecer soluciones, que creo que es lo que a cada uno de nosotros nos pasa. Cuando uno tiene un cargo de dirección, cuando uno tiene un cargo donde tiene que generar resultados, pues es general que en tu exposición, en tu argumentación, te tiemble la voz, te dé miedo, porque quizás uno tiene algo que nos falta a cada uno de nosotros y es confianza en lo que nosotros hacemos, es confianza con respecto a lo que nosotros sabemos, y eso es lo que nos falta a cada uno de nosotros, tener esa confianza para expresarnos, para poder lograr ciertas conexiones con las personas. Entonces aquí vamos al punto más importante y es la necesidad. Entonces, ¿qué es la necesidad? Hoy en día vemos que dominar la oratoria no solamente, como lo expresaba al inicio de esta conferencia, pues para políticos, directivos y profesionales de la comunicación. Hoy en día cada persona quiere defender su proyecto y presentar un producto, que es lo que les venía diciendo a cada uno de ustedes. Y es importante, y aclaro en esta partecita, ser asertivos y llegar a todos los asistentes. ¿Por qué establezco esta necesidad? Porque hoy en día tenemos algo que es valioso para cada uno de nosotros y nos da ese valor para salir adelante y establecer proyectos de vida, que son las redes sociales. Las redes sociales son ese mecanismo que gracias a Dios nos dio las diferentes personas que se encargan de crear estos medios de información y medios de comunicación, como lo he dicho anteriormente, y nos permiten poder defender nuestro proyecto y presentarle al mundo un producto de lo que nosotros hacemos. Pero para llegar a esto no es tan fácil, sino que necesitamos empezar a trabajar, empezar a hablar con las personas, empezar a ser parte de ellos. A mí hoy por lo menos me pasó algo muy, muy curioso, y es que llega uno a un negocio muy reconocido y atiende a una persona, y porque digamos X o Y motivo no estaba con una muy buena actitud y lo atiende a uno de una forma grosera. Entonces creo que la oratoria y el hablar en público también es saber defender nuestro punto de vista, pero también saber atender, saber llegar a las personas, saber que cada una de esas personas tiene una necesidad que quizás tú la puedes resolver, pero tienes que darle manejo. Y a eso lo que yo, digamos, refiero, y siempre le he dicho a las personas que asesoro, es básense en la ética profesional. Ustedes tienen que ser personas íntegras, y no solamente ser personas íntegras, sino poder desarrollar esa conexión con las personas. Creo que, como les he venido diciendo, esta necesidad para mí es muy valiosa, porque todos los profesionales hoy en día debemos manejar esta conexión. ¿Por qué debemos manejarla? Porque hoy en día es el modelo y es el sistema que tenemos para desarrollarnos dentro de un conglomerado social. Si las personas no copian nuestra idea, pues sencillamente en tu producto comercial, en tu producto laboral, en tu producto familiar, no vas a tener o no vas a poder desarrollar esas necesidades con respecto a esa comunicación clara y precisa que tienes que entregarles a cada una de las personas que te está viendo o tienes contacto permanente, porque eso es lo que hoy en día tenemos, un contacto permanente, un contacto en donde debemos dejar a un lado la timidez, porque si somos tímidos y no perdemos como el miedo, no rompemos el hielo, pues nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí con esas necesidades, nos vamos a quedar ahí con esas dificultades, nos vamos a quedar ahí con todas esas formas en que nunca, digamos, logramos desarrollar, nunca, digamos, logramos trascender.
y es por eso que yo en este discurso hablo de lo siguiente: llevemos nuestra profesión a otro nivel, que quizás yo aquí les doy ¿cómo se dice?, el eslabón y el impulso y les digo, ustedes pueden hacerlo, pero ya están ustedes en descubrir el cómo lo hago, hacia dónde voy, qué características, qué virtudes tengo yo para poder desarrollar y entregar ese componente de oralidad y hablar en público y mejorar la conexión con mis clientes, con las personas con las que hablo o en las conferencias que estoy dictando. Es por eso que aquí les traigo estas 3 imágenes. Yo creo que primero ven una señora un poco agobiada, y acá también ven una chica que ve el micrófono y le da miedo. Esto es, digamos que, lo relativo. Uno cuando le dicen ser orador, usted lo primero que piensa es en un micrófono, un escenario lleno de personas. Pues realmente la charla no se basa solamente en eso, sino que todos los días, aunque uno no lo crea, tiene conexión con las personas. Y es por eso que anteriormente les hablaba de confianza, y uno debe creer en que las personas que tiene al frente son amigos, son personas que necesitan de que le brindes una solución. Necesitas que tú seas esa persona que logre establecer esas características con ellos, y no solamente con ellos, sino resolver problemas. Es por eso que Platón, y esta frase me parece muy elocuente establecerla en esta diapositiva, es: los que cuentan historias gobiernan la sociedad. Y es verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos querido ser un patrón o un pilar o un líder dentro de nuestra sociedad y no hemos podido? No hemos luchado por esos sueños, no hemos luchado por querer hacer la diferencia. Es que hablar en público no solamente es, como les decía, conectar a un número de personas y llenar un escenario, no, es conectarse con las personas. Yo a veces voy, digamos, al Parque del Ingenio o a cualquier lugar y me conecto con la gente, o sea, trato de que esta pasión, este esfuerzo que estoy haciendo a través de lo que hago, a través de lo que profeso, pues se vea reflejado en cada una de las personas, que en algún momento uno los va a tener sentadas con otras personas más, reuniéndote y llenándote un escenario, y tú dices, qué chévere es lograr esa conexión, qué chévere es poder darle esa trascendencia profesional que cada uno de nosotros necesitamos. Pero si no lo hacemos, pues vemos claramente cómo hay personas que sí lo hacen, y esas personas dentro del núcleo son las que se destacan sobre otras. Es por eso que esta imagen me inspira muchísimo. Yo creo que cada uno de nosotros queremos estar ahí como él, ser no solamente un orador, sino ser una inspiración, ser un líder, ser una persona que diga a la gente: este chico se expresa súper bien, esta persona me hace apasionar por lo que está diciendo, esta persona cree en una filosofía, cree en que se puede lograr cosas diferentes a las que yo pensaba que se podían hacer. Es que Sebas está en blanco. ¿Se ve en blanco? Sí, sí, sí. Espérame un momento, ya la vuelvo y la pongo. Listo, ya. ¿Ya? ¿Ahí la ves? Ahí, mira, ¿ahí la ven? No. Espérame entonces. Bueno, yo creo que... Ahí. Sí, ahí ya. Sí, Sí, se ve sí, ya. sí. Se volvió Bueno, a Ah, borrar. no, ahora se volvió a ir. es que es como el... ¿Ahí la ven? Pues ahí. ¿Sí? Déjala ahí porque Bueno, sí. bueno, perdón ahí que no podían ver la imagen, pero creo que ese es el punto que cada uno de nosotros queremos llegar, ser como él, ser una inspiración, que la gente nos ponga cuidado, se interese por lo que estamos diciendo. Pero creo que para llegar a ese punto hay que trabajar muchísimo. O sea, yo creo que el trabajo en la oratoria nunca va a ser suficiente para llegar a esos puntos pues majestuosos que uno quiere llegar. Digamos que cada una de las personas que ha logrado hacer este tipo de oratoria, y en la oratoria hay demasiados campos y demasiadas posiciones con respecto a ser un muy buen orador. Pues a cada uno de ustedes creo que conocen de pronto a Jorge Eliezer Gaitán, a Luis Carlos Galán, y personas que, digamos, Jaime Garzón, y entre otras personas que ustedes los han visto orar, y es el incentivar y apasionar al público por lo que están diciendo. Y eso, digamos, que no lo hacen ellos por una satisfacción y que la gente esté con banderitas y sí, tal cosa, no.
lo hacen porque quieren cambiar ese entorno, quieren cambiar esa forma de expresarse. Y creo que cada uno de nosotros tenemos las habilidades. Lo que sucede es que cada uno de nosotros tiene habilidades distintas, tiene facetas diferentes con respecto a cómo desarrolla esa oralidad. Cada uno de nosotros es un mundo aparte, ¿ya? Y creo que nosotros podemos hacer el cambio a través de lo que nosotros podamos decirle a la gente. Es de decir que en esta diapositiva es poder nosotros encontrarnos, poder nosotros desarrollar, poder nosotros explorar dentro de lo que nosotros estamos haciendo y las formas de vida que estamos entregando a las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven, y poder cambiar esa situación en donde quizás algunas herramientas están mal aplicadas y que no estamos llegando con certeza al público, porque eso es la idea. Yo creo que yo a través de mis videos y a través de todo lo que hago en redes sociales, ha sido muy complejo y ha sido un trabajo difícil conocer y poder, digamos, de alguna forma decirles a las personas lo que no solamente quieren escuchar, sino decirle a las personas qué es lo que realmente yo les entrego y qué posibles soluciones quiero establecer a través de mis medios de orar. El hablar en público es gigantesco, chicos. O sea, ustedes pueden encontrar diferentes facetas en poder adquirir herramientas. Hay muchos cursos de oralidad, pero yo siempre le digo a las personas que de alguna forma se conectan conmigo y les digo, ustedes tienen que explorarse internamente de cómo ustedes van a empezar a expresarse oralmente. Hay diferentes técnicas. Hay chicos que cuando se paran al frente, yo les he dicho, o sea, el tema de la confianza es una herramienta principal para poder nosotros desarrollar la oralidad, poder nosotros conectarnos, porque yo les hago una pregunta. Esta conferencia, el día de hoy, es muy interesante porque tengo un número de personas que están viendo y están interesadas, pero digamos que en otro campo, con personas, digamos, por ejemplo, otro escenario diferente, a cada uno de nosotros nos daría miedo, porque los escenarios también son distintos. Los escenarios cada día cambian, las personas cada día están más exigentes con lo que quieren ver, y quieren ver profesionales íntegros que sepan expresarse, que el manejo de su oralidad y sus movimientos corporales sean consuetudinarios con lo que quieren y con lo que establecen. En esta diapositiva les voy a entregar la magia, como dicen por ahí. Las 10 técnicas para hablar en público. Ahí, por eso sale el fuego. Es importante, chicos, y quiero que lean esta diapositiva y que tengan presente lo que yo les estoy diciendo. Ya hemos hablado acerca de la confianza, hemos hablado de qué es la oralidad, hemos echado, pues por decirlo así, como el carretazo de toda la situación, pero eso es lo que realmente nos satisface y lo que necesitamos. Primero, uno para hablar en público y para estar seguro de lo que está diciendo, debe definir un tema. Es indispensable. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a un escenario a improvisar. Nosotros no podemos llegar así digamos, demos la conferencia muchas veces, nosotros no podemos llegar a esos campos y llegar improvisando, llegar hablando por hablar. Nosotros necesitamos establecer, si ustedes pueden, un organigrama, un documento en donde ustedes puedan diseñar esa forma en la que ustedes van a conectarse con las personas. ¿Esto de qué forma lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué lo hago? ¿Qué solución tengo con respecto a esta definición del tema? Es indispensable. No dejen las cosas en manos de la improvisación, porque a veces improvisar nos juega malas jugadas. Y esa improvisación a veces se nos va en contra. ¿Qué tal que una persona que esté en ese lugar maneje muy bien el tema y comience a lanzar preguntas? ¿Cómo vamos a quedar nosotros? Pues quedamos mal. Porque la preparación del tema a mí me parece que es lo más necesario para poder conectarnos y poder brindarle seguridad al público. Porque el público, ¿qué quiere ver? Una persona segura para allá al frente. Una persona que implora respeto, que implora esa forma de que usted diga, yo hoy en día le pongo atención porque este muchacho sabe lo que está hablando. Pero si usted va y se para allá y comienza a improvisar, a unir cosas por unirlas, a expresarse por expresarse y no resulta. Se ve como un humito ahí encima de la diapositiva. ¿Eso es intencional lo que dañó? Ya ahí la ven bien. Es que ese es un efecto.
¿sí? Ok, ya sí. Ese es un efecto, es que pues básicamente es como en esta diapositiva, yo le he llamado a esta diapositiva la magia, ¿ya? Entonces, por eso les decía que es importante la definición del tema. En segundo punto, no memoricen conceptos. Eso de memorizar conceptos, eso dejémoslo en la escuela. Quizás en la escuela nos dijeron para el examen hay que memorizar tal cosa, para la exposición tal otra. No. Nosotros lo que necesitamos son ideas básicas y no excederse en la repetición. No podemos estar repitiendo, no. Vamos a ser claros, precisos, no memoricemos, utilicemos en las diapositivas en lo que ustedes más deberían hacer énfasis en las diapositivas es no llenarlas de texto, utilizar ideas básicas, ideas que nos permitan, sí, leer, apoyarnos, pero siempre la conexión visual con las personas es necesario. Yo he visto algunas presentaciones en que las personas se las pasan leyendo, y eso aburre al público terrible. O sea, la conexión visual es necesaria, que las personas vean que uno los está viendo, que uno está conectado con ellos, que uno logre ver quién hace preguntas. Eso es importante. Y también que la memorización de conceptos recae en algo, y yo lo veía hace mucho en un congreso de derechos humanos en donde los chicos memorizaron los parágrafos de lo que iban a decir. Y resulta que dentro de esa memorización les hacían muchas preguntas y ¿qué pasaba? Los chicos se desestabilizaban y perdían realmente la intervención. Entonces, establezcamos ideas básicas que nos permitan dar un muy buen desarrollo y que nos permitan a cada uno de nosotros poder entregarle ese conocimiento al público. El tercer punto es utilizar un vocabulario simple y directo. Utilicen siempre con las personas un vocabulario entendible, que las personas se sientan conectadas. Complementemos la intervención con el uso de diapositivas o videos o cualquier tipo de intervención que permita que las personas logren ver lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo basado en algo muy profesional. Esto sí me parece lo más importante, el vincular el mensaje de expresión corporal, movernos en el escenario, tratar de hacer ese contacto visual con las personas que me parece importante, mover las manos en momentos que sean necesarios, tratar de explicar de una forma concisa con nuestro ritmo corporal. No quiero decir que nos vamos a poner de pronto a bailar en el escenario, pero sí vamos a dar una movilidad a nuestro cuerpo, porque eso genera confianza, genera tranquilidad, genera que las personas vean que nosotros estamos tranquilos y que manejamos el tema y que sabemos hacer las cosas, que eso es lo más importante. A veces es necesario hacer el uso del silencio. ¿En qué momentos? Cuando vamos a preguntar, cuando vamos a explorar nuestro público, cuando el público quiere también explorar al ponente, es necesario hacer esos pequeños silencios que es necesario para lograr unificar las ideas y lograr expresar estos conceptos que les he venido diciendo. Conversar con los presentes antes de la intervención. Yo en estos momentos pues no lo pude hacer porque pues estamos un poco de tiempo, pero siempre uno cuando llega a un escenario, uno llega como si ustedes fueran conocidos desde hace mucho tiempo. Les pregunta, hola chicos, ¿qué más? ¿Cómo han estado? ¿Qué les parece el tema? Yo soy fulano de tal, represento tal marca, tal firma, entre otras índoles que nos permitan que la gente vea que nosotros somos seres humanos también y que no venimos a establecer lo que les hablaba con anterioridad, barreras. No necesitamos poner barreras. Por más de que tengamos los títulos que ustedes quieran, no es necesario las barreras, porque las barreras alejan a las personas y hacen coger de alguna forma sentimiento con respecto a que, bueno, sí me invita a una charla, pero no, esta persona mirada como tan presumida, como tan... Sí, es necesario que la gente vea que uno tiene la disposición de hacer una muy buena interacción con ellos. Fomentar las oportunidades. Dentro de una conferencia uno trata de que las personas puedan también dar sus puntos de vista, en que si alguna persona tiene una pregunta o piensa algo diferente, chévere, que lo explique, que lo argumente. A veces nosotros no podemos creer que somos los únicos que sabemos sobre el tema, ¿no? Hay personas que también pueden tener algún pensamiento interesante y también nos pueden contribuir a nuestras diapositivas, a nuestros planteamientos. También es por último, formularnos ese inicio y esa finalización del discurso. Bueno, iniciamos con tal parte del discurso, vamos a finalizar con tal parte del discurso. Es también muy necesario tener, como les decía, un cronograma de cómo vamos a distribuir, de qué forma lo vamos a hacer, porque las personas quieren saber cómo ese inicio y ese final, y ellos optarán si es necesario o no es necesario estar contigo o no estar contigo. Aquí vemos unas imágenes muy claras y creo que eso pasa muchísimo.
En estos momentos, el señor que está al fondo con el cuadrito y con las estadísticas, vemos que está haciendo, eso es como cuando ustedes llenan las diapositivas de texto, así mismo. Entonces vemos una persona que se está quedando dormida porque le da realmente, perdón la expresión, le da flojera lo que está diciendo, porque está lea, y eso es aburridorcísimo cuando una persona se apoya en los materiales digitales o los materiales o las herramientas que lleve para hacernos caer o presentarnos ese conocimiento, y entonces vemos la persona que está dormida y pues claro, eso pasa muchísimo, nos pasa en el colegio, en la universidad, en cualquier parte, la persona está ahí, no, me quedé dormido, qué flojera ver a esta persona, pues claro, porque es que si uno le llena, yo por lo menos soy una persona muy estética y si a mí me llenan una diapositiva de mucho texto, yo me aburro, y creo que soy de las primeras personas que en 5 minutos no estoy en el auditorio, porque siempre es necesario tener complementos. Uno es un complemento y el otro complemento son las herramientas que llevamos, que hagamos partícipe a las personas, como la segunda imagen que ven abajo del señor. Él está ahí, sí, con sus apuntes, con sus ideas básicas, pero le está preguntando a la gente. Disculpa, dime. la imagen no se ve. ¿No? La imagen no se ve. No, nos está mostrando. Bueno, espera, es que ¿ahí la ven o? Sí, sí, ya. Sí, sí. Ven al señor de la parte inferior. Se volvió a que quitar, Sebas. ¿Ahí ya o todavía no? No. No. No, ahí, Bueno. ahí, ¿Ahí ya? ahí ya. ¿Sí? Sí, ahí ya. Entonces, en la parte inferior hay una persona que está preguntándole y está interrogando a las personas. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el tipo de persona que yo quiero que cada uno de ustedes sean más adelante. Ese tipo de persona que llega a un escenario y listo, me paré con todos mis argumentos, tengo bien preparado mi tema, estoy excelente, estoy bien vestido, tengo buenas herramientas, tengo ideas básicas y voy a empezar a interrogar a la gente. La gente hay que ponerla a pensar. A las personas hoy en día quieren todo así molido y no se puede, la verdad no se puede porque todo tiene una construcción y todo tiene unos pasos. Entonces, ¿qué sucede? Uno llega al escenario, yo lo primero que llego a hacer un escenario es interrogarlos. Si yo tengo un tema, bueno, listo, ¿ustedes qué piensan? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Porque esa es la idea. A través de mis ideas y mis parámetros es llegar a un escenario a generarles el conflicto. No que uno llegue a solucionarles el conflicto, pero no tiene sentido. Si usted tiene una duda, no, usted llega al escenario a generarles problemas. O sea, que ellos quieren llegar al escenario de uno a que sus problemas se solucionen. No, al contrario, usted les llega a generar inquietudes. Usted llega a controvertir esos pensamientos que quizás ellos tienen, pero no saben expresarlos porque les da miedo, porque dicen, no, esa persona ya, ese man de corbata, no, ese man con ese reloj, o sea, porque eso sucede. A veces nosotros nos dejamos llevar de paradigmas, nos dejamos llevar de situaciones que en muchos casos no son los idóneos para pues juzgar a un ponente, y es donde el ponente tiene que generar el desequilibrio con las personas, generarle tanto desequilibrio que cuando lo vean pues digan, no, este man llegó a pronunciarse, llegó de alguna forma a generar conflicto con nosotros, y entonces esa participación es muy interesante. Yo creo que dentro de la oratoria, dentro de hablar en público, a mí me encanta esa faceta, en donde uno llega a generar problemas. O sea, uno no llega a dar soluciones, porque eso es lo que he visto en muchas conferencias, que el ponente llega de una a darle la solución, digamos, en un ejemplo, en el caso de pensión, entonces llegarle la solución de cómo se hacen las pensiones, cómo se hace el tema, qué formato se debe utilizar, cómo se debe hacer, cómo lo presento. Entonces, no, o sea, usted llega a generarles para que las personas puedan construir, porque en muchos casos hacemos un mal porque tenemos que empezar a construir una sociedad en donde las personas se interroguen acerca de lo que están haciendo. Esta diapositiva que voy a poner aquí, con respecto a Sócrates. Y el ejemplo lo derivo a la era de la antigüedad con respecto a algo que dice lo siguiente. Él es el fundador de la escuela de oratoria en Atenas, que intentaba formar hombres instruidos y guiados por ideales éticos para asegurar el progreso del Estado. Esta frase me pareció muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque esa es la idea de un orador, de una persona que habla en público, de ayudar a formar a las otras personas a que esos ideales y acerca de lo que piensen o lo que hacen puedan ayudar al progreso del Estado. Yo siempre he creído algo y lo quiero dejar en esta conferencia, en que entre nosotros más capacitados estemos, más vamos a ayudar al progreso de un Estado y al progreso de un país.
porque nosotros somos el elemento clave. Nosotros somos las personas que orientamos y que somos ese granito de arena en el cual nosotros vivimos dentro de una sociedad. Es por eso que entre nosotros más nos culturicemos, más estemos llenos de conocimiento y sobre todo podamos compartir este conocimiento de forma clara y de forma precisa, vamos a ayudar a que el Estado progrese, porque entre más educación, entre más valores inmersos, vamos a ayudar a ese progreso. Es por eso que, para terminar esta presentación y pues resolver algunas dudas quizás, ¿qué características debemos empezar a trabajar? Primero, una muy buena presencia, estar muy bien arreglados con respecto a la percepción que le vamos a dar a las personas. Debemos ser unas personas que lleguen bien presentados, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo y con respecto a lo que vamos a hablar para desarrollar un muy buen tema. El segundo es la preparación. Les decía anteriormente, uno tiene que preparar los temas, no puede llegar a improvisar. La improvisación es un juego de doble filo que al final quedamos mal como ponentes y quizás no nos vuelvan a llamar nunca más, o quizás las personas que están ahí no van a querer o no van a querer optar por lo que, o querer saber más acerca de lo que nosotros estamos diciendo o haciendo. La práctica. Es necesario tener práctica con respecto al tema que hablamos. O sea, no podemos, digamos, de la noche a la mañana decir, no, nosotros sabemos de oralidad, sí, por decirlo así, pero bueno, ¿cuál es la práctica suya? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué ha hecho por la oralidad? ¿Usted en dónde ha hablado? ¿Qué conferencias ha dado? Eso es importante, digamos, decirlo. O sea, nuestra práctica, saber dominar ese tema, saber, digamos, no solamente entregarle a las personas conocimientos, sino entregarles práctica, que puedan ellos saber el cómo hacerlo, que es lo necesario. Credibilidad, que las personas crean en lo que nosotros decimos, que crean en ese proyecto, en esas pequeñas herramientas que estamos entregándole, en esas herramientas que estamos expresando. La dicción, hablar de tal forma que nos puedan entender, un vocabulario que sea simple y concreto, un ritmo, manejar un ritmo que permita esa conexión, argumentación acerca de lo que nosotros queremos expresar al público y bien fundamentado, eso es importante. La argumentación que nazca de acuerdo a precedentes que ustedes puedan establecer con respecto al tema que van a desarrollar. La gestualidad. La gestualidad es lo que hablábamos de la expresión corporal, manejar los cambios con respecto al escenario, manejar esa forma en la que nosotros hablamos, en la que nosotros nos movemos dentro del escenario. Y por último, creo que esta es la característica más importante y quiero que nunca se les olvide. Contacto visual y verbal. A las personas hay que mirarlas a los ojos. Hay que tratar de que esa mirada o intimide a la persona o le genere confianza, pero hay que mirarlos. Hay que decirles, mire, yo estoy aquí, yo le estoy diciendo tal cosa, porque eso es necesario. Es necesario tener ese contacto, en que la persona sepa en que uno tiene ese conocimiento y se lo quiere entregar, que uno le está generando confianza, que uno no está pegado a la diapositiva leyendo, no. O que uno no está mirando hacia el techo, o que no está mirando por allá al vigilante, no. O sea, uno tiene que generar conexión con las personas que están en ese momento, que están mirándolo a uno y que quieren de alguna forma absorber ese conocimiento que le estás entregando. Entonces, chicos, de verdad que muchas gracias. Les agradezco a cada uno de ustedes por la atención. Aquí en esta diapositiva les voy a dejar al final, están mis datos personales. Y pues nada, de verdad que para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes. Muy chévere. Dime. Abramos un espacio de preguntas para que ellos te puedan hacer preguntas que tengan pues respecto a cada uno, ¿sí? Sí, dale. Listo. Entonces, todos ustedes los que tengan preguntitas, si quieren me las van poniendo acá al lado derecho en el chat o van poniendo el nombre y les vamos dando la palabra para que vayan haciéndole las preguntas a Sebastián. Nos quedan 10 minutos, entonces aprovechemos el tiempo. Bueno. Dice, Arnoldo dice, ¿hay algunas técnicas básicas? Bueno, con respecto a eso, creo que pues las técnicas nosotros las podemos ir desarrollando.
creo que en la diapositiva les hice pues la expresión de 10 técnicas pues someras acerca de lo que nosotros podemos expresar en público, de lo que nosotros podemos pues hacer acerca de esas técnicas de hablar en público. Creo que yo siempre le digo a las personas, ustedes desarrollen esas capacidades. Estas son algunas 10 técnicas en las que nosotros podemos desarrollar nuestra oralidad en público. Pero, por ejemplo, a mí me funciona mucho 4 técnicas de aquí que resalto y que me gusta mucho. La definición del tema, interactuar con la audiencia, el vincular el mensaje corporal y plantear, digamos, el parágrafo de lo que estoy diciendo o haciendo con respecto a mi discurso. Dice, ¿qué tácticas o herramientas debemos tener para generar conexión con el público? Yo creo que la táctica más importante es poder hablar y conocer a las personas. Uno llegar al escenario y poder hablar con ellos y poder de alguna forma generar esa conexión. Creo que es una herramienta valiosa. Siempre cuando lleguen a un escenario, hablen con las personas, utilicen el contacto visual y verbal y sobre todo presenten unas muy buenas herramientas audiovisuales que permitan esa conexión con las personas. ¿Cómo sé cuando estoy hablando muy duro y ya estoy pasada pues de lo duro que hablo, supongo? Bueno, esto ya tiene que ver con un tema de fonética. La verdad que uno a veces se emociona mucho, se apasiona y se le eleva la voz, porque la oralidad es eso. Yo decía que en la antigüedad las personas intentaban hablar potente y todo el tema, pero hoy en día pues tenemos muchos apoyos, por ejemplo como el micrófono, entonces ahí es donde tenemos que saber manejar esa tonalidad. Yo creo que siempre es necesario en este caso hacer muchos los silencios cuando hablamos y cuando interactuamos, y siempre de alguna forma tener en el escenario alguna persona que nos esté diciendo, oye, bájale un poquito, subile, eso es necesario siempre. Bueno, Jonathan Urdinola nos dice, gracias por la exposición, ejemplos de exordios para un discurso exitoso, claves para generar empatía con el público. ¿Qué tonos y ritmos recomiendas para una intervención pública? Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, es que aquí vamos a tener un ponente que es Jonathan, que es una persona supremamente experimentada en el tema se me olvidó el tema de él. Bueno, él nos va a presentar cómo manejar nuestra imagen pública, entonces lo vamos a tener en unos 15 días, está aquí presente el día de hoy, entonces Sebas, ahí están las preguntas por si de pronto quieres darle alguna acotación de lo que dijo. No, pues yo creo que, pues bueno, discursos exitosos, pues yo creo que todos los discursos son diferentes. Sí han habido pues discursos que llaman mucho la atención y que son un ejemplo, pero creo que pues realmente cualquier discurso puede ser exitoso siempre y cuando usted vaya mejorando ciertas técnicas. Yo creo que uno nunca se cansa de aprender y siempre aprende cosas nuevas con respecto a hablar en público. Bueno, con respecto a generar empatía con el público, yo creo que para mí me funciona mucho el tema de la sonrisa, siempre estar sonriendo. Si en algún momento pues me río, pues es como que eso genera esa confianza con las personas. Pues no todas las personas tenemos esa habilidad de poder como expresar con nuestros gestos ciertas cosas, pero siempre yo les recomiendo una sonrisa. Eso genera el declive en ciertas conversaciones. Bueno, tonos y ritmos, yo creo que siempre manejar un tono suave, tratar de que lo que estás hablando, manejar mucho lo que le decía a la otra persona, el tema de los silencios, poder entre un tema y entre otro, manejar un silencio que sea breve y que permita, digamos, de alguna forma bajarle el ritmo o hacer una preguntita al público, decir, hola chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué les parece? Siempre es necesario hacer esas pausas dentro del discurso para poder de alguna forma generar esa confianza y sobre todo pues bajarle al ritmo, bajarle al tono. ¿Cómo se puede finalizar una charla? Bueno, yo siempre me parece algo estupendo para finalizar una charla es decir siempre gracias a cada una de las personas que ven lo que ven o que de alguna forma estuvieron presentes dentro de la charla. Siempre al final de una diapositiva dar las gracias, dejar sus números de contacto, decirle a las personas, finalizarlo de una forma muy cordial, decirles soy su amigo, cualquier duda que tengan o cualquier pregunta, pues aquí
digamos, sea una persona que les puede colaborar. Siempre, pues, a mi modo, siempre creo que finalizar una charla se puede hacer ya con los últimos croquis, los puntos elementales, y dar gracias por la asistencia y por la visualización que han tenido con uno. Yo pienso que esta es una de las preguntas más importantes por la cual hicimos hoy esta charla, y es cómo evitar que los nervios nos controlen y usarlos a nuestro favor. Bueno, a mí me ha pasado mucho eso. O sea, yo creo que, ¿yo qué hago? No les voy a negar que yo estoy nervioso, pero siempre, ¿cómo evita uno los nervios? Mire, yo siempre he dicho algo, uno siempre tiene que acordarse, o en mi caso, todo lo que uno ha luchado por llegar a ciertos escenarios, para luchar en tener un público, para luchar porque seas escuchado. Siempre me parece eso elemental. Para controlar los nervios también utilizo mucho tomar agua, pensar en otra cosa, en pensar que no tengo un público grande a mi lado, sino que tengo un grupo de personas que quieren saber algo. También lo que hago, como le decía a la otra persona, una risa, trato de llegar siempre al escenario, hablar con ellos. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cómo se llaman? O sea, siempre trato como utilizar eso para evitar eso, y eso, digamos, ayuda a que los nervios pueden jugar al favor de nosotros, y siempre, como yo les decía, una técnica que a mí me funciona muchísimo es saber de que voy bien preparado, que he luchado muchísimo por estar en ese escenario, y que de alguna forma quiero que pues ustedes de alguna forma se nutran con ese conocimiento. Cuando la persona tiene problemas de vocalización, o sea, problemas para pronunciar las palabras, ¿qué aconsejas? Yo le aconsejo que tome cursos de dicción. Es muy importante, y creo que yo hace poco que estuve involucrado con Cali Teatro, aprendí algo chévere. Las personas que hacen teatro manejan mucho el tema de la dicción y la expresión corporal. Yo le aconsejo siempre que si tiene estos problemas, tome un curso, hay cursos de dicción, también puede hacer cursos de teatro, que eso ayuda muchísimo con respecto a la vocalización. Creo que eso, pues a muchas personas les sucede ese tema, pero eso se puede manejar a través de cursos o personas que sean especialistas en el tema de fonética o dicción. Ok, también pueden ir al fonoaudiólogo, ¿no? Sí. Ay, ¿por dónde yo dijo? Se me dejó esto. ¿Cómo podemos preparar un tema rápido previo a una presentación? Bueno, yo creo, con respecto a la pregunta de Santiago, creo que, bueno, yo siempre digo, entre usted mejor preparado esté y entre mejor tenga bien concreto lo que va a decir y lo que va a expresar, mucho mejor. Yo siempre creo algo, lo que se hace rápido no es que salga muy bien. Hay personas que tienen esa habilidad, y no le niego que yo también lo he hecho. Tengo una presentación para el otro día y estoy corriendo y tengo trabajo y tengo muchas cosas, pero trato de que mis presentaciones siempre sean con antelación, porque uno se prepara, uno se instruye, uno dice, bueno, este tipo de personas, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a expresar? Y eso es necesario siempre hacerlo. Yo creo que el tema no es cómo lo prepares y rápido o mucho tiempo de prolongación para hacerlo, sino tenga presente que usted se sienta preparado para una presentación. Bueno, el profesor Wilson Pérez nos pregunta, ¿qué hacer con las personas que tienen una actitud de querer sabotear la exposición? Bueno, yo lo que siempre utilizo es algo que siempre me ha funcionado. ¿Ahí me ven? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, pero no te vemos. ¿Quieres poner la cámara? No, espérame, que ahí es que pensé que se me paró la grabación ya. Ah, ya. Bueno, ¿qué hago yo? Yo, cuando una persona quiere poner mi presentación de recoche y sabotearme y querer pues ser como el payasín del grupo, siempre, ¿qué hago? Le comienzo a hacer preguntas. Entonces digo, bueno, listo, hay una persona que está de chistosa en mi conferencia, bueno, vamos a ver qué tanto sabe. Entonces lo comienzo a interrogar, y a veces lo hago pasar al frente. Me parece chévere, porque así la persona, y si la persona no responderle, oye, si no quiere estar, pues salte, no. Sino que le comienzo a hacer preguntas, lo hago partícipe, lo saco al frente, y de alguna forma la persona como que cae en cuenta que lo que está haciendo no es como muy recomendable, y pues de todas maneras hace algo que lo que yo llamo hacerle pasar una pena en público, ¿no? Creo que esa es una técnica que yo utilizo, me gusta hacerla. ¿Por qué? Pues a mí no me ha resultado una persona así como que me sabotee o algo así, pero
sí he tenido personas que cuestionan lo que estoy diciendo. Entonces, cuando hay esos cuestionamientos, yo le digo, bueno, me gustaría saber tu argumento, exprésalo y explícanos a ver tú qué piensas acerca de esto y cómo lo solucionarías. Creo que siempre uno tiene que tratar en el escenario de estar tranquilo y no dejarse descontrolar por ninguna persona, porque eso genera mala actitud y una presencia y una posición negativa con respecto al público. El público lo va a tomar mal y se pueden enojar en contra tuya. ¿Cuál es el tiempo necesario para no aburrir al público en una presentación? Bueno, yo creo que tiempo no hay así muy referente. Yo creo que el ponente es el que hace que ese tiempo sea valioso. Lo que yo les decía, interactuar con el público, hacerles preguntas, hablar con ellos. Si alguna persona tiene una argumentación diferente, pues que pase de pronto al frente o alce la mano y nos la haga saber. Porque uno como ponente tiene que poner en movilidad a las personas, ponerlas en que ellos también sean ese pequeño rol que juega en contra de uno y uno poderlo utilizar a su favor para que esa intervención sea favorable y que sea muy fructífera para todos. Créanme que si ustedes manejan una conversación así y no hacen, porque es que uno como ponente hace aburrido el tema. Entonces ustedes preguntarle a las personas, moverse, si pueden echar algún chiste, háganlo, es necesario. Siempre no podemos ser como tan rígidos, no, yo soy el abogado fulano de tal, y no, o sea, lleguen normal, o sea, siempre lleguen con una actitud muy positiva, recargados de energía y verán que el tiempo a veces no es como tan, ¿cómo les diría? Como tan necesario decir, no, me demoro una hora, media hora, ¿no? Creo que hay personas que han escuchado oradores hasta por 3 y 4 horas. Ok, de pronto nos puedes recomendar algún taller de dicción que conozcas para poder controlar también muletillas y demás. Bueno, yo en este caso, pues realmente sí hay muchos talleres. Yo inclusive pues también doy talleres con respecto a prácticas y con respecto a mejorar este tema de comunicación. Yo siempre a las personas les recomiendo mucho el tema de si pueden tomar talleres de dicción o técnica vocal o por ejemplo el tema del teatro. A mí me parece que el teatro es genial porque el teatro permite que tú seas y liberes esa personalidad que llevas dentro. Siempre me ha parecido, digamos, algo muy interesante. De todas maneras, pues yo también, digamos, doy este tipo de curso. Este curso lo vengo dando aproximadamente desde hace 2 años y lo que intento siempre es que las personas no solamente controlen estos escenarios, sino que pues de alguna forma puedan desarrollarse con respecto a ello. Pero les quiero decir que en nuestro país y a nivel global hay muchos cursos, hasta virtuales y todo, con respecto a este tema y con respecto a poder desarrollar muchas técnicas que quizás pues hoy por el tiempo no pudimos explorar más. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando se sienta que comete errores y minimizar mostrarlos? Bueno, yo lo que hago siempre cuando se comete un error es jugar con el error. Digamos que hay veces que, por ejemplo, se lo pongo así como un ejemplo, en un video de YouTube que tengo que hacer para mi página, cometo un error, digo a veces una palabra mal o quizás utilizo una muletilla y me complico, ¿ya? Entonces yo anteriormente, ¿qué hacía? Volvía y grababa o en el escenario, digamos, paraba y me angustiaba un poco. No, ahorita utilizo eso como a mi favor. Me río, digo, bueno, chicos, me equivoqué, perdón, esto no es así, sino tal cosa y sigo adelante. Lo importante siempre es mirar cómo sigo adelante. ¿Cómo sigo adelante? No tratar de minimizar, no, o sea, admitir que somos seres humanos, se cometió un error y sacar adelante la conferencia, que es lo más importante.